En este video veremos una colección de figuras Lego de los Smiling Critters y Nightmare Critters. Quédate para descubrirlas todas. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con una colección de minifiguras Lego basadas en los tiernos Smiling Critters y Nightmare Critters de Poppy Playtime. En esta colección incluiré versiones actualizadas de personajes que ya aparecieron en mi colección Lego de Poppy Playtime y también diversos personajes totalmente nuevos. No olvides apoyar mucho este video dejando un like y compartiéndolo con tus amigos, pues eso ayuda muchísimo al canal. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Whooper Channel, Jax el Conejo 578 y MM. Tú también puedes dejar tu sugerencia para próximos videos, así que ¡allá vamos! Antes de comenzar les mostraré la silueta de dos de las figuras de esta colección para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Patricia González Meneses, Diego Méndez y Rayo 346. Gracias por participar. La primera figura de esta colección es el más famoso de todos los Smiling Critters, Catnap, el cual fue el villano principal del capítulo 3 de Poppy Playtime. Ya que los Smiling Critters son pequeños peluches, su figura tendrá piernas cortas, y su accesorio son algunas piezas que juntas arman una batería, como las que utilizamos en la pelea final con este personaje. Su cabeza es una pieza especial moldeada más similar al peluche de este gato. En esta colección también veremos a los malévolos Nightmare Critters, las contrapartes negativas de los Smiling Critters. La primera de ellos es Baba Chops, la oveja negra. Al igual que Catnap, tiene piernas cortas y una cabeza moldeada. Por debajo de su torso tiene una pieza que sostiene su cola lanuda. Ya que aún no se estrena el capítulo 4 de Poppy Playtime, decidí colocarle de accesorio una almohada, pues ella tiene muy poca energía. El siguiente personaje es otro de los Smiling Critters más queridos, el tierno Dog Day. Como ya te habrás dado cuenta, prácticamente todos los Critters tienen figuras muy similares, pues todos tienen piernas cortas y una cabeza especial. El accesorio de Dog Day es la máscara de gas que utilizamos durante el capítulo 3 del juego. Esta máscara se puede colocar sobre la figura de Player que incluí en mi colección de personajes de Poppy Playtime, la cual puedes encontrar en mi canal y te recomiendo ver terminando este video. Iré alternando entre uno de los Smiling Critters y uno de los Nightmare Critters, por lo que ahora toca el turno de Ikiliki. Su descripción dice que él es un mal perdedor en cualquier competición, sin embargo le gusta retar a los demás a competir, por lo que de accesorio decidí incluirle un trofeo que simboliza su personalidad competitiva y presumida al ganar. La mayoría de los accesorios de los Critters estarán basados en su descripción. La quinta figura es el relajado Kicking Chicken. Este personaje también lo había incluido en mi primera colección de Lego Poppy Playtime. Sin embargo, en esta nueva versión decidí colocarle como accesorio una tabla de surf morada, como la que aparece montando en la introducción de la caricatura ficticia de los Smiling Critters, que podemos observar al inicio del capítulo 3 de Poppy Playtime. Maggie Mako es bastante especial, pues es, entre todos los Critters, la única basada en un animal enteramente acuático, lo que le da una apariencia bastante única. ¿Qué otro animal debería tener su propio Nightmare Critter? La descripción de este personaje nos dice que ella ama comer cualquier tipo de alimento dulce y azucarado, por lo que decidí ponerle como accesorio 2 piezas que juntas arman un delicioso cono de helado.
La siguiente figura es el elefante azul Bubba Bubafan. Él es el más inteligente de los Smiling Critters y siempre motiva a sus compañeros a ser brillantes, como el collar de bombilla que tiene en su cuello. En el intro de la caricatura podemos verlo analizando algunas expresiones matemáticas, por lo que su accesorio serán esas mismas anotaciones sobre una pieza lisa impresa que puede sujetar en su mano. Para terminar con la primera mitad de los personajes, tenemos al cuarto Nightmare Critter del día, el asqueroso Tui. Este personaje se la pasa merodeando en la basura, por lo que quise colocarle como accesorio una pieza que representara esto. Finalmente decidí incluirle una pieza de pescado azul, pues Lego suele utilizar este elemento para representar basura en sus sets, además de que combina bien con el collar de esqueleto de pez que Tui lleva puesto. Y ahora, una pausa para aprender. Mamífero. Animales vertebrados capaces de producir leche para alimentar a sus crías. Ejemplo: mis perritos son mamíferos y cuando eran bebés su madre les daba leche. Los ornitorrincos y los equidnas son los únicos mamíferos que ponen huevos. Fin de la pausa. Como novena figura de esta colección tenemos a la dulce unicornio Crafty Corn. Ella es la artista del grupo, por lo que decidí cambiarle el accesorio que le había incluido en mi primera colección de Poppy Playtime, y en su lugar colocarle algo relacionado al arte. Al final decidí incluirle una pieza de pincel como el que está usando en el intro de la caricatura de los Smiling Critters. A continuación tenemos a la chismosa Rabbit Baby. Ella es otro personaje muy especial, pues es de los pocos critters capaces de volar. Ya que ella es un murciélago, no podía colocarle ni alas ni brazos, pues ella tiene ambos en uno solo. Afortunadamente, Lego lanzó hace poco una figura del personaje Ghost Spider, que tiene unos brazos perfectos, los cuales pude utilizar para representar más adecuadamente a Rabbit Baby. La siguiente figura de la colección es Bobby Bearhug. Ella es muy similar a un osito cariñosito, lo cual también se refleja en su personalidad, pues es la más cariñosa y afectiva de todos los Smiling Critters. Ella me recuerda también a los personajes de Happy Tree Friends, por lo que decidí volver a utilizar uno de los accesorios de mi colección de Lego Happy Tree Friends, el cual es dos piezas que juntas arman un tierno corazón rojo. El siguiente de los Nightmare Critters que veremos es el flojo Alistair Gator. Él es un cocodrilo, por lo que tiene bajo su torso una pieza de cola similar a la de un dinosaurio, con algunos picos encima. Él es muy inactivo, y ya que no hace gran cosa, no se me ocurría un accesorio para él. Finalmente decidí colocarle una pieza larga de hueso similar a los que tiene en su collar, formando una cruz. La siguiente figura es la de Hoppy Hopscotch, la energética coneja. Ya que ella tiene unas orejas bastante largas, su cabeza especial es la pieza más alta en esta colección. Hoppy es muy atlética y deportiva, y en la introducción de la caricatura de los Smiling Critters, ella aparece jugando fútbol, por lo que como accesorio le incluí una pieza de balón de este deporte. Definitivamente Hoppy Hopscotch es mi favorita de los Smiling Critters. La próxima figura es Poe, el cuervo. Ya que este personaje es un ave, utilicé los brazos emplumados que Lego ha utilizado en personajes como Big Bird de Plaza Sésamo. Su descripción dice que le gusta merodear por los oscuros cementerios, por lo que su accesorio son varias piezas que juntas arman una tumba de piedra. Como dato curioso, este personaje se llama Poe en honor de Edgar Allan Poe, quien escribió el poema titulado El Cuervo.
La penúltima figura de la colección es el último de los Smiling Critters que faltaba por ver, la cerdita Picky Piggy. Considero que ella es la más normal de todos los critters, pues entre elefantes azules y conejos verdes, ver un cerdo rosa se siente bastante común. En su imagen oficial aparece sujetando una manzana como la que tiene en su collar, por lo que naturalmente decidí incluirle esta fruta como su accesorio. Finalmente, la última figura de esta colección es Simon Smoke, el dragón de los Nightmare Critters. Él es muy egocéntrico, por lo que su accesorio es una fotografía de él mismo. Su cabeza especial es una de las más complejas de la colección, pues tiene demasiados detalles. La pieza de su cola es la misma que usé para Alistair Gator, y por debajo de su cabeza se sostiene un accesorio de cuello que contiene sus alas de dragón. Como siempre, hice el instructivo de la colección, donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. Y esa fue la colección de figuras de los Smiling y Nightmare Critters. ¿Cuál fue su favorita? Las mías fueron Rabbit Baby y Hoppy Hopscotch, pues creo que son diseños bastante tiernos que funcionarían bien en minifigura Lego. Si les gustaría ver otra parte de esta colección, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Tampoco olviden decirme qué otros personajes de otras temáticas les gustaría ver convertidos en minifigura Lego, para que pueda traerlos en las colecciones de los próximos videos. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago las minifiguras de mis colecciones. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.